¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, amigos y amigas que nos escuchan. Estamos aquí en su programa Más de Uno y vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Cuáles son las características del orgasmo en los hombres y en las mujeres? ¿Cómo lo vivimos o no lo vivimos? Porque después también vamos a hablar de la anorgasmia, esta poca posibilidad de vivir un orgasmo o nula, porque hemos conocido a algunas mujeres sobre todo que nunca en su vida han experimentado un orgasmo. Y vamos a ver lo que es, qué parte de la sexualidad, a qué parte de la sexualidad corresponde. Acuérdate que la sexualidad se divide más bien se complementa entre 4 partes fundamentales y una de ellas es el erotismo, en donde se estudia el orgasmo y todo lo que tiene que ver con esta parte de deseo, de placer, de tener una pareja, o a lo mejor no, porque también se puede hacer el amor con una misma, ¿no? O con uno mismo. Le vamos a dar las gracias a Telma Coronado, que está en la producción, y como como operador, Giovanni Navarro. Entonces, estate muy pendiente porque va a ser una tarde muy, muy, muy hermosa. El tema del orgasmo es algo muy lindo, donde siempre nos escuchas, donde nos preguntas, donde podemos aclarar algunas dudas, y incluso yo te pediría que nos des alguna definición que hayas estudiado o que hayas pensado acerca del orgasmo. Entonces, te vamos a pedir que te comuniques a los teléfonos 31 22 11 90 y 36 47 18 83, o que nos mandes un mensajito por WhatsApp al 333 822 3208. Los números que ya te sabes para que estés con nosotros en cabina. Pues tengo de invitado esta tarde, me da mucho gusto, a un licenciado en psicología que se llama Edgar López y que nos va a platicar un poquito sobre este tema. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias, doctora. Qué bueno que estás con nosotros y vamos a empezar este tema. ¿Con qué te gustaría que empezáramos? ¿Con la definición de orgasmo? Sí, me parece muy bien. Ándale, comenzar perfecto. Con la definición de orgasmo. Ok. A ver, para empezar quisiera comentar. Sí, claro. Que es un tanto complicado definir el orgasmo. Es como si quisiéramos definir a qué sabe nuestra comida favorita. Claro. Podemos sentirla, pero es difícil definirla. Sin embargo, vamos a tratar de definirla y voy a citar textualmente a algunos autores. Ok. Me gustaría empezar porque el orgasmo viene del griego orgasmus, que significa hincharse de humedad, estar excitado o estar deseoso. Ok. Esa es su definición etimológica. Estar deseoso. Estar deseoso. Hinchado de humedad. Ajá. Excitado o deseoso. Excitado o deseoso. Muy bien. En el informe 15 se define el orgasmo como la descarga explosiva de tensiones neuromusculares en el máximo de la respuesta sexual. Ok. Y un sexólogo llamado Barry Komisaruk, en su libro Orgasmo, define el orgasmo de la siguiente manera, lo cito textual. El orgasmo es el incremento de sensaciones corporales, placenteras y excitación hasta un máximo de intensidad y la posterior liberación de tensión, que provoca una sensación de relajación y satisfacción. Después de. Después de, claro. Después de las definiciones quisiera mencionar algunas de las características del orgasmo que compartimos tanto hombres como mujeres. Un es aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, pupilas dilatadas, espasmos musculares, rubor cutáneo y sudoración repentina. Estas características las compartimos tanto hombres como mujeres. Esa es de la parte biológica, de la parte del cuerpo. Claro. Pero ¿qué pasa con la parte psicológica? La parte psicológica es importante, precisamente eso iba. Hay un autor llamado Osho que menciona en su libro, así se llama, el libro del sexo, que después de estas sensaciones biológicas puede venir una explosión repentina de llanto o de risa, pero que se presenta de manera incontrolable. Es decir, la persona no sabe de dónde se origina el llanto y de dónde se origina la risa. Claro. Sí, porque no tiene nada de chistoso en cuanto a, pues es un momento muy placentero, muy, muy placentero, y te acuerdas que hay algunos autores que le han llamado la pequeña muerte. Exactamente, ¿no? la petite mort. La petite mort, que ha sido pues famosa por esta definición,
pero que no asemeja precisamente a la muerte, sino en el aspecto en que pareciera como que se separa la realidad de lo que estamos viviendo, como si fuera un poquito de elevarse. Y en los antiguos, por ejemplo, en aquellas civilizaciones que nos precedieron hace muchos, muchos años, bueno, sentían que era la manera de comunicarse con los dioses. Los orgasmos se vivían en orgías, que orgía también y orgasmo vienen como de la misma etimología, energía también viene de la misma etimología, y entonces se juntaban a tener grandes orgías, y en esas grandes orgías se vivía una energía tremenda, pero ellos lo utilizaban como para acercarse a los dioses y que los espíritus de los dioses bajaran a ellos, ¿no? Sí, sí. Es maravilloso todo esto, cómo lo vivían nuestros antiguos nuestros antepasados, hace 5,000 años o un poco más. Nos vamos a ir a un pequeño corte, pero no le cambies, no nos dejes, estamos hablando sobre el orgasmo masculino y femenino. En un momento regresamos. Ya estamos de nuevo contigo, qué bueno que nos acompañas en esta tarde. Soy Carlota Tello y estamos hablando sobre las características del orgasmo masculino y femenino. ¿Qué viven los hombres durante el orgasmo y qué vivimos las mujeres durante el orgasmo? Y como decía en la cápsula, la respuesta sexual humana pues ha sido un estudio maravilloso que nos legó Masters y Johnson en aquellos tiempos 60, ¿sí? En los 60, en donde estaba la plena revolución sexual y en donde los anticonceptivos vinieron a separar la vida sexual de la vida reproductiva de las mujeres. Anteriormente, la vida sexual estaba completamente pegada a la vida reproductiva de las mujeres y entonces pues había como gran temor en embarazos no planeados, en embarazos no deseados. Parece que no ha pasado mucho tiempo en ese sentido, porque te voy a decir que ahora pues tenemos una gran problemática con los embarazos no planeados de las adolescentes, pero en aquel tiempo no había manera de prevenir un embarazo en las mujeres. Entonces siempre estaba el riesgo de poder estar embarazada de nuevo, aunque ya se hubiera tenido una familia completa. Llegan los 60s con todos los cambios tecnológicos, con la píldora, con el miedo a la píldora, pero como una posibilidad muy buena, y llega también toda esta historia de Masters y Johnson que hicieron pues un brinco tremendo en el estudio de la sexualidad, estudiando precisamente desde la parte del cuerpo, desde la parte biológica, todo este legado que nos dejaron de la respuesta sexual humana. ¿Qué queremos decir con respuesta sexual humana? Pues precisamente desde la fase del deseo o de la excitación, qué pasa en las mujeres y qué pasa en los hombres. Luego la excitación continúa. Imagina una gráfica, imagínate en tu cabeza una gráfica y llega un momento en que ya no puede haber más excitación, ni en uno ni en otro, y entonces llega un punto que se llama meseta. A partir de esa meseta se va a disparar el orgasmo o no. En las mujeres se puede disparar un orgasmo y luego otro y luego otro. En los hombres se puede disparar un orgasmo, después está la fase de resolución y la fase de descanso para que se vuelva a excitar. En las mujeres puede ir decayendo un poquito en la fase refractaria, pero si es estimulada puede volver a subir a la meseta y tener otro orgasmo. En los hombres tiene que haber un periodo de tiempo o pequeñito o más largo dependiendo de la edad del hombre y de la excitación que tenga para volver a tener otra respuesta sexual. Pero de eso precisamente vamos a hablar con nuestro amigo psicólogo Edgar. Y entonces nos quedamos en que estábamos hablando del orgasmo en las mujeres. Y hay algunas definiciones distintas o hay algunos tipos de orgasmos, ¿no? Que dice la literatura. Sí, Edgar. Sí, la literatura dice que está el orgasmo vaginal, que es cuando el principal lugar de estimulación es la vagina. La parte más externa de la vagina. Sí, la parte más externa. La última parte, sí. También está el orgasmo clitoridiano, que es con la estimulación del clítoris. Del clítoris. Y aquí algunos autores manejan que solamente el orgasmo vaginal
no sería suficiente. También se tiene que estimular el clítoris. La cuestión es que en algunas mujeres al momento de la penetración no se logra estimular ese clítoris. ¿Por alguna posición? Exactamente, puede ser por alguna posición. Y aquí lo interesante es que es la sobrina de Napoleón Bonaparte, Marie Bonaparte, tuvo principalmente ese problema con su marido. Al momento de la penetración no podía alcanzar el orgasmo a través del clítoris, pero si se masturbaba, sí. Sí podía. Sí podía. Entonces ella busca la asesoría de un médico y comienza a estudiar a un grupo de mujeres y les comienza a medir la distancia de la uretra al clítoris. Y entonces se da cuenta de algo muy, pero muy importante y los clasifica en tres. Las mujeres mesoclitoridianas, que tienen el clítoris 2.5 centímetros de la uretra. Las mujeres teleclitoridianas, que tienen una distancia mayor a 2 centímetros de la uretra. Y las mujeres paraclitoridianas, que tienen el clítoris más cerca de la uretra. Entonces es una cuestión a veces biológica. Y ahí lo que se puede hacer con tu pareja es que utilices algún vibrador, algún anillo vibrador, y entonces eso puede ayudar a la estimulación del clítoris en caso de que se tenga en caso de que esté más lejano, en caso de que biológicamente esté más lejano de la uretra. Claro. ¿Y por qué mide la uretra? Pues porque de la uretra al introito vaginal, a la entrada de la vagina, ya es muy poquita la distancia. Claro. Claro. Qué interesante, ¿no? Sí. La sobrina de Napoleón Bonaparte. Quiere decir que estamos hablando a principios del siglo XX. A principios del siglo XX. Sí. Y fue un estudio, pues, totalmente científico, aunque no sabe el rigor metodológico como lo tenemos en la actualidad, pero fue un estudio científico. Posteriormente se hacen otros estudios y se comprueba que Marie Bonaparte tenía razón. Claro. Sí. Y hablando de orgasmo, es importante hablar del famosísimo punto G. Claro. Que el punto G es una cuestión que tiene que ver con la sexualidad y que está muy debatido con los autores. Sí. Algunos dicen que sí existe, algunos dicen que no existe. La cuestión es que en 1950 el ginecólogo Ernest Grafenberg descubre el punto G, que él dice precisamente que está en la parte superior en la parte superior interna de la vagina. Es decir, en la entrada de la vagina, hacia arriba, está entre 3 hacia enfrente. 5 centímetros posicionado. Sí. Lo importante aquí es que cuando se estimula a algunas mujeres este punto, van a sentir como unas ganas de orinar. Y aquí es la parte de la información, porque muchas mujeres pueden pensar que son ganas de orinar y van directamente al baño. Entonces, al principio mencionan los autores que puede ser incómodo, pero después la estimulación de este punto puede provocar lo que conocemos como eyaculación femenina. Y la eyaculación femenina se da en dos tipos. El primero es un líquido blanquecino y espeso que comienza a salir antes del clímax. Y dicen los autores que es muy parecido al semen. Y el segundo tipo es el mencionado orgasmo squirting. Y el orgasmo squirting es un líquido claro que se expulsa en gran cantidad y fuerza en el mismo momento del orgasmo. Sí. Eso es lo que el conocido orgasmo squirting, que en la actualidad está muy de moda. Está muy de moda porque desde que salió como toda esta teoría del punto G, hubo muchas mujeres que empezaron a buscar, ¿no? Y bueno, la referencia del doctor David Barrios, maestro de nosotros de sexualidad, es que solo el 15% de las mujeres pueden llegar a tener este punto G. ¿Tú qué opinas? En los datos que yo encontré dice que no hay así como una estadística fiable de cuántas mujeres pueden alcanzar este orgasmo de tipo squirting a través del punto G. Sin embargo, es importante para las mujeres que no lo vean como el objetivo principal, porque si lo ven como el objetivo principal van a descuidar todo el proceso. Claro. Si solamente estamos buscando el punto G y anatómicamente no todas las mujeres lo tenemos, bueno, pues entonces nos vamos a perder de un proceso maravilloso de goce y de placer durante la relación sexual. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay una amiga, Rosy, que nos está
mandando un WhatsApp. Muchas gracias, Rosy. Dice, me encanta cómo llevan el tema y cuando platicas de historia. Simplemente me encanta, Carlota. Ay, qué linda, ¿eh? Feliz noche y bendiciones desde Austin, Texas. Muchas gracias, Rosy. Síguenos escuchando, va a estar lindo el programa. Entonces, ¿cómo ves? No hay muchas estadísticas, no es tan fiable, pues, porque incluso tenemos lo que dice Silvia Olmedo, ¿no? Claro, claro. Silvia Olmedo en su libro Los misterios del amor y del sexo, ella hace referencia a una investigación que se hace en el Reino Unido, en el King's College, y en esa investigación se dice que el punto G realmente no existe. Ajá. Que existen unas glándulas que se llaman glándulas de Klepper, y esas glándulas son las que se estimulan, pero aún se está investigando. Claro, pero entonces, ¿por qué tendrían tanto placer estas mujeres que tienen esas glándulas, no? Finalmente, pues viene siendo lo mismo. Claro, claro. Y no todas las mujeres tienen esas glándulas. No, y por eso es importante saber que no hay unos porcentajes fiables acerca de este orgasmo squirting. Miren, no podemos hacer mucha investigación porque, pues, yo creo que seguimos en la misma de cuando Masters y Johnson lo investigaron, porque ellos fueron sumamente criticados por haber hecho estas investigaciones y estos reportes de investigación. Aunque ellos utilizaron el método científico para hacerlo, de todas maneras toda la comunidad científica estaba pues en desacuerdo. Ya estamos contigo de nuevo y estamos hablando sobre las características del orgasmo masculino y femenino. Ya dijimos más o menos las características del orgasmo femenino. Ahora, en los hombres, ¿cuáles son las características? Realmente en los hombres no hay tanta investigación, porque regularmente el orgasmo masculino va de la mano con la eyaculación. Ajá, sí, claro. Solamente en algunas culturas se menciona que puede haber orgasmo sin eyaculación. Sí. ¿Cómo es esto? Les enseñan técnicas de respiración, les enseñan técnicas de presión del glande para que retrasen la eyaculación y puedan tener el orgasmo sin la eyaculación. Entonces, es una serie de ejercicios que se tienen que hacer para poder controlar la eyaculación. Y en el oriente hay la creencia, precisamente, que entre menos eyacule un hombre, más energía va a guardar hacia sí mismo y va a ser más sano, ¿no? Exactamente. Tanto físicamente como psicológicamente. Sí. Entonces, emocionalmente más sano. Pero también hay en nuestra cultura, hay lo que es la eyaculación retrógrada, ¿no? Que tiene que ver precisamente con este tipo de orgasmo. Y a mí me gustaría también que nos mencionaras acerca de cuando la eyaculación es tardía, ¿sí? Así como hay eyaculación precoz, fíjate que también hay eyaculación tardía y entonces se retrasa mucho esta posibilidad del orgasmo, ¿cierto? Claro, la eyaculación tardía, o también conocido como anorgasmia masculina, es cuando el hombre tarda más de 1 hora en eyacular, o incluso no puede eyacular. Entonces, esto es importante porque si a algún hombre le sucede, hay que buscar la atención médica. Primero hay que descartar los factores médicos para después ver los factores psicológicos. Entonces es importante si un hombre no puede eyacular, ¿por qué? Porque puede rozar los genitales de la mujer. Claro, y también pues ver si está bien su próstata, ¿no? Claro, claro, por eso es importante la valoración médica. Y me gustaría hacer mención de un estudio que se llevó en el año de 1983 por Brindley, en el cual a través de una grapa mecánica se les ponía en las arterias pudendas. Esas arterias son las que llevan la sangre al pene para que haya erección. Y después de que se les ponía esta grapa, se daba estimulación táctil y se daba cuenta a través de este estudio que los hombres experimentaban orgasmo y eyaculación sin tener una erección. Esto es, desde mi punto de vista, es muy importante porque aquellos hombres que no puedan tener erección, hay que saber que también puede haber orgasmo sin la erección. Fíjate, sí, sin la erección. Qué padre saber esto. Nos habla Alberto Hernández y dice, para mí como hombre hay que satisfacer a la mujer, porque son multiorgásmicas y no hay cómo satisfacer a la mujer. ¿Cómo ves? ¿Qué le dirías a él, Alfredo Hernández? Aquí entramos a una cuestión muy importante.
La cuestión de la satisfacción es un aspecto totalmente personal. Claro. Y aquí también depende mucho la comunicación que hay en la pareja. Si en la pareja hay buena comunicación, lo más seguro es que se va a dejar de preocupar por satisfacer a la mujer y también se va a centrar en su propia satisfacción. Nosotros siempre hemos dicho que el orgasmo es zapatista, el orgasmo es de quien lo trabaja. Y entonces la satisfacción personal, el amor a tu cuerpo, el amor a tu salud mental, emocional, etcétera, tu propia, el propio cariño que le tengas a tu cuerpo y a este placer de vivir, va a ser como las posibilidades, va a ser como la base de las posibilidades de tener un orgasmo. Sí, y a nivel social, más allá de esto. Ajá, sí. Perdón que le interrumpa, doctora. No, está bien. Y a nivel social, uno de los principales problemas de los hombres es que nos queremos centrar totalmente en la satisfacción de la mujer y nos olvidamos de nuestra propia satisfacción. Y lo decía hace rato y hay que tenerlo en cuenta. No hay que preocuparnos tanto por el objetivo que es el orgasmo. Claro. Hay que vivir todo el proceso. Y el proceso, independientemente si hay orgasmo o no, el proceso va a ser placentero y los dos van a quedar satisfechos. Exactamente. Este proceso que muchas veces se olvida y que por parte de algunos varones nada más llegan con el deseo, la erección y la eyaculación, sin importar si ella está viviendo un proceso que normalmente las mujeres tenemos este proceso un poco más largo. Sí, necesitamos como más chiqueo, más avances, más cariñitos, más tocamientos, porque no está ni ha estado centrada nunca la sexualidad solamente en los genitales, sino a través de todo el cuerpo. Recuerda que nuestro órgano más importante para tener una vida sexual plena es precisamente nuestro cerebro. Los genitales, como decía Galeno, es por donde pasa esta explosión que se llama orgasmo, ¿sí? Pero lo más importante es nuestro cerebro. Entonces, nuestro cerebro, la mente, los pensamientos, la cultura, qué pienso de mí misma, qué pienso de esta relación. O sea, imagina cómo puede estar viviendo una relación sexual alguien demasiado joven que sabe que tiene prohibido vivir su cuerpo y su sexualidad, que está en la relación sexual pensando todo el tiempo, si mi mamá y mi papá supieran lo que estoy haciendo, me matan. O sea, ¿cómo puede vivir plenamente una sexualidad? O alguien que está viviendo su sexualidad sin ninguna protección, sin prevención, sin ningún control, y que no quiere quedar embarazada y mucho menos quiere tener una infección de transmisión sexual, ¿no? Si en el momento de la relación sexual se pone a pensar todo esto, pues definitivamente su mente va a bloquearla para que pueda tener un orgasmo, ¿sí? Para que pueda tener placer también. Y me gustaría complementar, no solamente están los orgasmos genitales, algunos autores mencionan varios tipos de orgasmos. Sí. Voy a mencionar cuáles. Orgasmos con el pensamiento. Claro. Orgasmos a través de la meditación, que esto se trabaja mucho en lo que es el tantra. Orgasmos producidos a través de la estimulación de la boca, los labios, los pezones, el ano, el hombro, y algunas personas incluso a través de la estimulación de algún dedo del pie pueden llegar a tener un orgasmo. Imagínense, ¿por qué? Pues porque toda esa excitación la están manejando a nivel cerebral y de verdad se están olvidando de todo lo que está alrededor y están viviendo en un espacio de placer infinito en su cuerpo. Ajá. Claro, y tenemos que tener en cuenta que también si es la persona adecuada, si hay intimidad, si hay enamoramiento, el orgasmo se puede producir a través de la estimulación de cualquier parte del cuerpo. De cualquier parte del cuerpo. Si es por la persona adecuada. Así es, claro. También orgasmos durante la defecación y la micción. También se pueden producir orgasmos. Sí. Y los orgasmos no genitales experimentados bajo la influencia de ciertas drogas, que también está documentado. También, claro. Bueno, también me gustaría que habláramos un poquito sobre la anorgasmia, porque en este país pues hay una frecuencia tremenda de mujeres que no han tenido orgasmo o que se les dificulta muchísimo, ¿sabes? Entonces, esta parte de excitarse, de tener placer y de estar en la meseta y ya no pasa nada, ¿sí? ¿Qué pasa con ese orgasmo que no se encontró, no? Entonces, claro. Ajá. Sí, y el tema de la anorgasmia obviamente es no tener orgasmo. Ajá. Y es importante porque nos encontramos 3 tipos de anorgasmia. El primer tipo es la anorgasmia primaria, que son aquellas mujeres que nunca en su vida han experimentado un orgasmo. La anorgasmia secundaria son aquellas mujeres que en algún momento de su vida experimentaron un orgasmo,
y después ya no. Para nada. Claro. Y la anorgasmia situacional, que con algunas personas sí, con algunas personas no, en alguna situación sí o en alguna situación no. Así es. Ajá. Cuando una mujer está muy tensa, cuando una mujer está como pensando que no está bien lo que está haciendo, no se deja llevar por esta sensación tan placentera y ella misma bloquea esta posibilidad de llegar al orgasmo. Hay una pregunta anónima que dice, ¿cómo me doy cuenta que ya tuve un orgasmo si soy mujer? Esto quiere decir que ella está asociando el orgasmo del hombre con la eyaculación y nosotras, pues como no tenemos esa parte, bueno, ya dijimos que el 15% según el doctor Barrios, ¿cómo puedes saberlo? Porque en el momento del orgasmo hay como una separación, por eso es la petite mort, porque hay como una separación del alma y el cuerpo, porque es un espacio de algunos segundos en donde parece como que flotáramos y porque hay contracciones involuntarias de la parte más baja del útero y de la parte más alta de la vagina. Entonces son contracciones totalmente involuntarias. En esas contracciones lo que sucede es que toda la sangre acumulada a nivel de la pelvis, porque igual que el hombre tiene una gran acumulación de sangre a nivel de pelvis para provocar la erección, las mujeres también tienen una gran acumulación de sangre en la pelvis y en ese momento con esas contracciones la sangre regresa a su origen, de donde vino, ¿no? Y entonces hay una sensación de gran plenitud. ¿Cómo le dirías tú? Esa es mi respuesta. Lo único que le agregaría a la respuesta de la doctora Carlota sería, hay un temblor involuntario por todo el cuerpo. Por todo el cuerpo. Que el temblor puede durar desde segundos hasta algunas horas. Así es, que pareciera que se origina en los genitales, pero es un temblor originado por todos los nervios y volvemos otra vez que el cerebro es algo muy importante, ¿sí? ¿Qué puede hacer una mujer que no ha conocido los orgasmos? Lo vamos a ver en el siguiente bloque, nos vamos en un momento, regresamos con él. Ya estamos de nuevo contigo, qué bueno que nos estás llamando y que nos estás mandando algunos WhatsApp. Mira, nos manda decir una señora, mi esposo no termina pronto, a veces yo ya disfruté mucho y él no ha eyaculado. ¿Por qué es eso? No nos dices la edad, pero probablemente tengas más de 50 años, hay que se revise él. No vaya a ser que su próstata tenga algún proceso. Entonces, puede ser eso, porque nos estás hablando precisamente de una eyaculación retardada, ¿cierto? Cierto, ¿sí? Y también es importante checar si consume algún medicamento, es importante que se cheque con su médico de confianza, porque a veces los medicamentos también pueden tener ese efecto sobre la eyaculación. Claro, ¿qué tal si tiene alguna enfermedad crónica, diabetes, hipertensión y está tomando algún medicamento? Eso puede influir. Muchas gracias a otro amigo que dice, qué programa tan excelente, saludos y un abrazo a Carlota. Muchas gracias por tu felicitación. María Laura nos menciona una pregunta. ¿Hasta qué edad la mujer puede tener un orgasmo? Toda su vida. Acuérdate que acabamos de decir la clasificación de los orgasmos, entonces toda su vida, toda su vida. Hay un libro maravilloso que yo te recomendaría para que veas cómo se puede vivir con placer hasta ya después de haber conseguido muchos años, que es El amor en los tiempos del cólera, un libro maravilloso de Gabriel García Márquez. Y hay otra pregunta anónima de 36 años. En el punto G es donde la mujer tiene más estimulación para tener orgasmo. ¿Cómo lo identifico? Habíamos dicho al principio del programa que esta aseveración no es realmente para todas las mujeres. No todas las mujeres tienen punto G. Entonces, hay que buscarlo y si no, pues vive la vida con placer y puedes tener muchos orgasmos vaginales y clitorideos, no hay problema. Para poder saber, para poder identificarlo, tendrías que hacer un ligero masaje en la parte de la vagina que está hacia la uretra, o sea, hacia adelante, en el tercio último de la vagina. Si dividimos la vagina en 3, en el tercio último. Entonces, ver si ahí estimulando puede haber una sensación muy placentera o no. ¿De acuerdo?
Pero no te preocupes, o sea, y a pesar del punto G, podemos vivir la vida con mucho placer, ¿de acuerdo? Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y ahora te vamos a decir más o menos una clasificación de por qué algunas mujeres no tienen orgasmo. Y esta clasificación tiene que ver con cuatro raíces, ¿no? Sí, son 4 grandes factores que pueden influir para que una mujer no tenga orgasmo o un hombre no tenga orgasmo. El primero de ellos son los factores médicos. Sí. Factores médicos como diabetes, obesidad, hipertensión. De hecho, esto es importante en los hombres porque si un hombre presenta disfunción eréctil, puede ser el primer aviso que algo está mal. Claro, con su corazón. Sí, exactamente, con su corazón. Ese es el primer bloque. El segundo bloque tiene que ver con factores socioculturales. Por ejemplo, la falta de información. Claro. La falta de información, es importante estar informados a nivel sexual. Otro factor sociocultural son los prejuicios y el exceso de trabajo. Claro, si estás abrumado, si estás cansadísimo, cansadísima, pues a quién le dan ganas, ¿no? Exactamente. Y hay que cuidarse. Ajá. El tercer bloque son las cuestiones psicológicas. Y aquí es importante. La psicóloga y sexóloga Silvia Olmedo, en su libro Los misterios del amor y el sexo, menciona que el 90% de las mujeres anorgásmicas son por factores psicológicos, sí. Como que baja autoestima, cuestiones de ansiedad, cuestiones que tienen que ver, y esto es importante, con abuso sexual o alguna violación, y esto es importante que se atienda con el especialista, con un psicólogo. A veces, la primera vez que estás en una relación sexual con o sin penetración, hay mucha violencia. Entonces ahí nos cerramos y entonces no queremos sentir, ¿no? Entonces sí podemos estar casadas y todo y querer sentir, pero ya no se puede, porque la parte inconsciente ya se cerró. Hay otra preguntita que dice, ¿es normal que una mujer al llegar al orgasmo y al tomar y al terminar le duela la cabeza? ¿Qué le podríamos contestar a ella? Esta pregunta es importante. Muy importante. Muy, muy importante. Se han hecho estudios y en los estudios han salido 3 resultados. Uno, que hay mujeres a las que definitivamente no les duele la cabeza. Algunas otras mujeres al principio de la relación sexual tienen un ligero dolor de cabeza, pero conforme avanza la relación sexual, ese dolor de cabeza desaparece. Y el tercero, hay mujeres a las que les duele la cabeza después de la relación sexual, que puede durar desde algunos minutos hasta días. Entonces es importante que si sucede eso, se chequen con el médico, porque incluso puede estar asociado con un tipo de migraña. Sí, es lo que más se sabe, que está asociada a un tipo de migraña, y durante la distensión de las arterias, una vez terminado el acto sexual y el orgasmo, entonces viene el ataque de migraña. Claro. Exactamente. La persona que nos estaba diciendo de la eyaculación retardada dice, yo tengo 44 y el 38, no toma medicamentos y hasta hace 2 años que no, y hace 2 años que no quiere tener intimidad. Pues algo está sucediendo. Yo creo que necesitan terapia, pues necesitan ir a terapia de pareja. ¿Qué les recomendarías tú? A terapia de pareja y también a alguna evaluación médica para descartar algún factor biológico. Claro, yo creo que sí, aunque tenga 38 años, de todas maneras hay que descartar que puede ser alguna cosa biológica. Nos habíamos quedado en la parte psicológica como generador de la anorgasmia, ¿no? Exactamente. Nos falta una. Y esta es también importante. Son los conflictos que se tienen a nivel de pareja. Sí, claro. ¿Conflictos de qué tipo? Conflictos de comunicación. Sabemos que en muchas ocasiones, o en muchas ocasiones las parejas no se comunican de manera adecuada. Claro. Otro problema es, me enojo con mi pareja, y entonces el enojarme tiene ciertos conflictos en lo que es la anorgasmia, y finalmente problemas de salud de algún miembro de la pareja. Claro, sí, perfecto. Pues esas serían las 4 razones por las cuales no puedes tener orgasmo. Entonces, ¿qué hacer cuando hay anorgasmia? Pues revisar estas 4 razones para ver por dónde puede estar el diagnóstico y entonces atacar. Si es problema de autoestima, si es problema de haber vivido un abuso sexual o haber iniciado una vida sexual con violencia, pues entonces pues necesitamos descartar esto y ir a terapia, ¿no? Si es problemas médicos, pues hacer un buen chequeo de salud
para ver cómo estamos. Entonces, dependiendo de lo que sea. Y la parte cultural que se acompaña, que yo diría es muy relacionada con la psicología, es esta parte en donde nos han enseñado que las mujeres no debemos de tener placer, que está prohibido para nosotras, ¿no? Y esto a veces, aunque no lo tengamos muy consciente, en nuestro inconsciente está presente y entonces nos hace que no podamos tener una relación sexual placentera y con orgasmo. Hay algunas recomendaciones de libros que quisiéramos hacerles, porque una parte importante es precisamente informarnos para poder tener más certezas en este tema. Claro, algunas recomendaciones son La pareja multiorgásmica, el autor es Mantak Chia, Slow Sex, la autora es Nicole Dedon. Otro libro importante y que a mí me gustó mucho, La ciencia del sexo, sí, de Per Estupiñán. Los misterios del amor y el sexo, de Silvia Olmedo. Hay un libro que se llama Ontocreatividad, que trae una parte que habla precisamente de creatividad sexual, de Cuautli Arau. Y finalmente, cómo hacer el amor con la misma persona durante el resto de tu vida. Así es, un libro muy lindo. Bueno, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, Edgar, y esperamos que vengas más seguido al programa. Y fue un programa muy lindo, esperamos también que te haya servido. Hay que informarnos, hay que conocer nuestro cuerpo, hay que estar bien con la pareja y hay que saber que podemos tener derecho, es más, que tenemos derecho al placer y al orgasmo todos los hombres y todas las mujeres. ¿Estás de acuerdo? Claro, estoy Muchísimas totalmente gracias de acuerdo. por haber estado con nosotros esta tarde.